Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos entrar en el modo seguro de la PlayStation 5. Esto es una opción que puede ser interesante en el caso de que la consola no funcione bien. Si no funciona, no arranca bien, intentáis jugar a los juegos y no os deja, intentáis entrar, por ejemplo, a la tienda de PlayStation y no os deja, cosas así de ese estilo, ¿vale? Siempre podemos entrar en el modo seguro y aquí vamos a tener una serie de funciones que vamos a poder hacer para ver si podemos arreglar la consola. Puede ser que la consola esté estropeada físicamente y haya que mandarla a reparar, pero también cabe la posibilidad de que sea pues alguna actualización que no se ha hecho bien, sobre todo, por ejemplo, si hacéis una actualización y se corta internet o se apaga la consola a mitad, pues puede ser que eso afecte a la consola y que ya no arranque. Entonces, con el modo seguro vamos a poder intentar solucionar el problema. Para iniciar el modo seguro es bastante sencillo. Lo primero, la consola tiene que estar completamente apagada, ¿vale? Que no esté en el modo de reposo, tiene que estar totalmente apagada. Y lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón de encendido y mantenerlo pulsado hasta que pita 2 veces. Normalmente, cuando conectamos la consola, hace un pitidito, pues tenemos que mantener el botón pulsado pues alrededor de unos 5 segundos más o menos, como podéis ver en el vídeo. Vuelve a hacer otro pitido y ya podemos entrar en el modo seguro. Ahora lo que nos dice es que tenemos que conectar el mando a través del cable USB a la consola y pulsar el botón PlayStation. O sea que en este caso vamos a tener que utilizar siempre el mando conectado por cable, como lo tengo yo ahora aquí, ¿vale? Entonces, tened en cuenta eso, que siempre vamos a tener que conectar el mando por cable. Ahora entramos en el modo seguro, que como podéis es súper básico, o sea, no tiene ningún fondo de pantalla ni nada, simplemente es una pantalla negra con 8 opciones, ¿vale? Entonces, las distintas opciones que nos dice, la primera es reiniciar PlayStation, simplemente volver al menú normal. Esto podría ser, por ejemplo, pues si os habéis equivocado y habéis mantenido el botón sin querer, entráis aquí, no sabéis qué hacer, pues simplemente le dais reiniciar PlayStation 5, la reinicia y ya está. Luego tenemos la opción de cambiar salida de vídeo. Esto lo que va a hacer es que va a modificar la salida, ¿vale? Por si, por ejemplo, hemos conectado un monitor con una resolución diferente, no la admite la consola y la imagen se ve rara o la imagen se ve en blanco y cosas así de ese estilo. Esto podría pasar, por ejemplo, con monitores ultra wide. Los monitores que son extremadamente anchos, claro, tienen una resolución muy extraña que normalmente la consola no va a admitir. Entonces puede ser que cuando pongáis el monitor en la consola se vea todo súper ampliado, súper ancho. Entonces, claro, imaginad, pues se ve súper mal, no lo podéis corregir, pues podéis entrar aquí y mirar de modificar la salida de vídeo para ver si lo podéis corregir, ¿vale? Luego tenemos reparar almacenamiento de la consola. Esta función sería si tenemos algún problema de almacenamiento. Imaginad, por ejemplo, que habéis borrado algún juego y aún así os aparece que no tenéis espacio en la consola y cosas así de ese estilo. Entonces, esto lo que haría es que le pega una limpieza para eliminar pues posiblemente archivos temporales que pueda tener la consola y cosas así de ese estilo. Esto indica que no borra ningún archivo que tú físicamente tengas puesto en la consola. O sea, no va a borrar juegos, no va a borrar las partidas guardadas, no va a borrar nada. Simplemente va a hacer un test de la memoria para ver si está todo correctamente. Luego tenemos la opción de actualizar el software del sistema. Normalmente la consola se puede actualizar a través de la Wi-Fi normal, pero puede ser que no se esté actualizando o alguna cosa de ese estilo. Con esta función lo que podemos hacer es que podemos descargar lo que es la actualización a un pendrive de USB, lo podemos conectar a la consola y desde aquí la podríamos actualizar sin necesidad de que la consola esté conectada a internet. Nos tendríamos que descargar aparte nosotros lo que es la actualización, pero lo podríamos hacer directamente descargándola desde la página de PlayStation. Luego tenemos restaurar ajustes predeterminados. Esto no borra ningún archivo tampoco de la consola. Lo que va a hacer es que todos los ajustes que hayamos hecho de la Wi-Fi, de la imagen, del sonido, todo eso lo va a dejar por defecto. O sea, como viene la consola por defecto, tendréis que volveros a conectar a internet y conectar, pues, por ejemplo, configurar todo el tema pues, del HDR, el tema del sonido, cosas así de ese estilo. Pero no borra ningún archivo tampoco. O sea, que en principio sería simplemente, pues eso, si hay alguna cosa que habéis tocado y no sabéis solucionar, imaginar que el sonido, por ejemplo, no sale correcto, no sabéis exactamente qué es lo que habéis tocado, esto podría llegarlo a solucionar. Después tenemos borrar caché y reconstruir la base de datos. Esto es parecido a la número 3,
Pero en este caso es ya un poquito más fuerte. Aquí lo que va a hacer es que va a crear una base de datos nueva con lo que es la configuración de la consola, ¿vale? Esto puede ser posible, por ejemplo, pues si la consola se ha apagado de golpe, o sea, si os se ha ido la luz y cosas así de ese estilo, muchas veces habéis visto, sobre todo también en la PlayStation 4, que ponía que estaba reconstruyendo la base de datos. Pues esto sería más o menos lo mismo, ¿vale? Borra la caché, o sea, lo que serían los archivos temporales, si habéis navegado por internet y todo lo que hayáis podido hacer a través, digamos, de lo que es el navegador y cosas así de ese estilo, y vuelve a hacer una base de datos para que la consola funcione correctamente. Esto tampoco va a eliminar ningún archivo, ¿vale? Entonces, esto también, pues eso, puede solucionar problemas de almacenamiento. En la página de PlayStation nos indica que puede ser, por ejemplo, a veces que igual borras un juego y sigue apareciendo el icono del juego, luego lo intentas dar y no entra, claro, porque el juego lo ha borrado, pero sigue apareciendo ahí lo que sería el icono, pues puedes reconstruir de nuevo la base de datos para dejarla correctamente. Y luego tenemos dos opciones que pone reiniciar PlayStation 5, que en realidad pues tampoco lo explican demasiado bien aquí, pero en su página web sí. Reiniciar la PlayStation 5 lo que va a hacer es que la va a dejar tal cual como el día que la compramos. O sea, lo único que hace es que borra todos los archivos que nosotros le hemos puesto, ¿vale? Se va a quedar la consola como el día que se compró, pero simplemente borrando los archivos. Y luego la 8... es ya la suprema, que esta lo que hace es que, aparte de borrar los archivos, reinstala todo el software de la consola. O sea, la primera, la 7, no reinstala el software del sistema, pero la 8 sí. Entonces, es diferente, ¿vale? Realmente, la más recomendable sería siempre la 8. Borrar los archivos seguramente no va a hacer nada en el caso de que la consola no funcione bien. Esto es como los ordenadores. En el ordenador también tienes la opción de hacer como una especie de reinstalación de Windows sin borrar los archivos o borrándolo todo. Siempre hay que hacer la que borra todo, porque si tienes un virus o si tienes cualquier cosa, la que lo borra todo te lo va a dejar como nuevo. Si simplemente borras los archivos de la consola y tienes un virus o tienes cualquier cosa de ese estilo, pues va a seguir ahí. Entonces, pues en este caso ya os digo que sería la recomendable, sería la 8. Y esto es el menú del modo seguro de la PlayStation 5, ¿vale? Entonces, si tenéis algún problema con la consola, tenemos aquí distintas opciones. Ahora, por ejemplo, pues simplemente yo le doy a reiniciar y ahora ya pues la consola va a arrancar normal. Por eso os digo que si os equivocáis y mantenéis pulsado el botón demasiado y os aparece este menú, no os asustéis ni nada, que no pasa nada, simplemente reiniciamos la consola, le damos al número 1 y ya está. ¿Vale? Veis que ya la consola pues está arrancando normal, simplemente pues ahora ya nos sale lo que es la página del inicio, que antes no ha salido, antes simplemente pues nos ha puesto que estaba en el modo seguro y ya está, y ahora ya pues está entrando en la consola normal. ¿Veis? Ahora ya nos dice que pulsemos el botón PlayStation, que lo podemos pulsar con o sin cable, ¿vale? En este caso, como ya tengo puesto el cable, pues le doy y entramos en el menú y ya está, ¿vale? Entonces ya hemos entrado a la consola normal. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.